Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy vamos a hablar de un tema que diríamos gratificante y del que, aun habiendo pasado tanto tiempo, podemos seguir aprendiendo mucho. Hablaremos de las misiones pedagógicas de la Segunda República y nos lo contará Evangelina Olid González, profesora de Sociología de la Universidad de Sevilla. Entrevistaremos después a Carlos Martín Nogués, director del grupo de teatro El Gallo Rojo, que representa, entre otras obras, el romance del Aguaucho, la historia real de un grupo de mujeres de Fuentes de Andalucía que fueron violadas y asesinadas por los fascistas en los primeros días del golpe militar. Y terminaremos recordando la concentración en memoria de las víctimas del franquismo, que como todos los últimos sábados de mes, tendrá lugar el próximo sábado a las 12 de la mañana en la Plaza de la Gavidia de Sevilla. Haciendo el programa estamos hoy en el control Miguel Asuero y en el micrófono Rosa Varas. Hola amigos y amigas de Radiópolis, aquí estamos hoy en un día tan particular como es un 24 de diciembre. Por eso hoy hemos intentado hacer un programa amable, esperanzador, pero que incorpore en cualquier caso los objetivos del movimiento memorialista: verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Y entonces nos hemos centrado hoy en las misiones pedagógicas que puso en marcha la Segunda República. Hablar de ellas supone, por un lado, reconocer la gran labor que llevó a cabo la República en el campo de la educación, entre otras importantes medidas con estas misiones pedagógicas que llevaban el teatro, el cine, los libros, los métodos pedagógicos más avanzados a la España rural, pobre, aislada y caciquil de aquella época. Pero también traemos las misiones pedagógicas porque creemos que, salvando las distancias del tiempo, pueden ser también un buen ejemplo de acciones que se pueden desarrollar hoy mismo. De hecho, el grupo de teatro El Gallo Rojo, con cuyo director ya hemos comentado que vamos a hablar hoy, puede ser una buena muestra. Bueno, vamos a hablar primero de las misiones pedagógicas y vamos a hablar, como hemos dicho, con Evangelina Olid, que es profesora de Sociología de la Universidad de Sevilla, y ella nos va a contar pues muchas facetas de las misiones pedagógicas. Vamos a ver si la localizamos. Bueno, yo poco os puedo contar de las misiones pedagógicas, sobre todo que ella lo va a contar muchísimo mejor, pero sí podemos recordar que fue un movimiento que tenía ya antecedentes desde primeros o finales del siglo XIX, pero que es con la Segunda República cuando el proyecto, digamos, coge peso, lo apoya el gobierno decididamente, o los sucesivos gobiernos progresistas dentro de la Segunda República, porque cuando llegaban los conservadores ya a lo mejor no había tanto apoyo a esta actividad, pero sobre todo también es impresionante la cantidad de, digamos, intelectuales y sin un sentido elitista del término que se sumaron a aquel esfuerzo. Son muchos los conocidos, podemos decir Miguel Hernández, ahora mismo García Lorca con su Teatro Universitario de la Barraca, los que se sumaron a estos proyectos y llevaban estas actividades a lugares que estaban totalmente aislados, que no tenían a lo mejor posibilidad de tener ni una biblioteca ni de ver un libro en una época en la que el analfabetismo en España era muy alto, donde las fuerzas vivas de los pueblos muchas veces eran pues la iglesia y el cacique de turno, y bueno, que no se favorecía quizá por esta fuerza esa formación de la gente.
En este contexto es cuando la República, entre otras medidas, que yo creo recordar que también fue otra de las medidas, mejorar la situación de los maestros, tanto económica como social. Yo creo que fue una figura que se intentó, digamos, dignificar dentro de la sociedad, darle el lugar que personalmente creo que les corresponde por la labor tan importantísima que hacen, y hicieron estas misiones. Bueno, estuvieron en muchas zonas de España, en Andalucía quizá poco. Sabemos por la información que tengo yo que estuvieron más por Castilla y quizá por Asturias, por ahí. Bueno, me están diciendo que ya tenemos a Evangelina, yo pensaba que todavía faltaba un poquito. Bueno, pues que lo cuente Evangelina, que lo sabe muchísimo mejor. Eva, Hola. hola, muchas gracias, que hemos tenido algún problema para contactar y pensaba que todavía no te habíamos localizado. Sí, sí, Mira, sí, Eva, sí, yo sí. ya he adelantado algo, pero cuéntalo tú, que seguro que lo cuentas muchísimo mejor. Empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué eran las misiones pedagógicas? Bueno, vamos a ver. Podríamos decir que las misiones pedagógicas constituyeron uno de los fenómenos culturales más innovadores de la Europa de los años 30. ¿m? Eso para empezar. Para comprender el sentido y la naturaleza de este proyecto hay que tener claro el contexto socioeconómico en el que surgen, ¿no? Que es la España de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Porque aunque el patronato de las misiones pedagógicas se crea con la instalación de la República, de la Segunda República, la idea, el proyecto de las misiones pedagógicas es anterior, ¿vale? Entonces, claro, el mundo rural vivía una especie de prehistoria, de aislamiento al margen de la vida en las ciudades. Las clases trabajadoras rurales vivían en condiciones de miseria y explotación absoluta, ¿eh? No había luz, agua, las casas no tenían ningún tipo de acondicionamiento, apenas si tenían para el vestido, es decir, no había medicinas y bueno, hablar ya de ocio en este contexto era algo casi inexistente. Bien, pues justo la labor de las misiones pedagógicas no se centraba en solucionar, ¿no?, el gran problema de la tierra, ni siquiera de atender las necesidades más materiales. Las misiones pedagógicas venían a culminar anhelos de justicia social, precisamente por ocuparse de aquello que no representaba un afán utilitario, ni respondía a necesidades perentorias. Las actividades de las misiones se plantean para entretener, para disfrutar de la cultura, para hacer gozar. Para el gobierno de la República, el acceso a la cultura se había convertido en un derecho y claro, asegurar su democratización era un deber esencial del gobierno. Bien, partiendo de esto, ¿qué era realmente, no? ¿En qué consistían? ¿Cuáles eran esas actividades que hacían estos misioneros, no? Bueno, pues una de las actividades que se llevan a cabo es la creación de bibliotecas. Se crean, pues, por ahí he visto la cifra de 5.000, de más de 5.000 bibliotecas en pequeños pueblos y aldeas. Bueno, pues nada, se iba a los pueblos, se llevaban en torno a unos 100 ejemplares, se seleccionaban, pues bueno, intentando atender los intereses de los adultos, de los jóvenes, de los niños. Y al frente de este servicio de bibliotecas estaba, por ejemplo, María Molinés, que bueno, pues era una de las responsables de este servicio. Otro servicio, quizá el más atrayente, ¿no?, era la proyección de películas. En la mayoría de los casos eran películas que se proyectaban al aire libre, es decir, o bien en la fachada de la iglesia o bueno, o cualquier fachada que fuera posible proyectar, o bueno, pues extendían una tela blanca sobre la pared, es decir, que los recursos también eran muy limitados. Los campesinos recorrían grandes distancias a pie para contemplar aquel prodigio y se quedaban pasmados al ver aquella maravilla de la que no sabían nada. Y claro, las películas en su mayoría eran mudas. Lo que se proyectaba
solía ser pues cine cómico, dibujos animados y documentales. Pero claro, pensemos por ejemplo en documentales que representaban la vida de las ciudades, la vida y costumbre de otros pueblos. También otro servicio era el teatro, es decir, también se representaban obras de teatro. Muchos estudiantes, participaban muchos estudiantes en las vacaciones, se solían ir a este tipo de actividades. Pero además del teatro también había museos ambulantes, es decir, que es que las actividades que se desarrollaban eran variadísimas, múltiples, que movilizaban a muchísima gente. Por ejemplo, el Museo del Pueblo al que me refería, bueno, pues era ambulante, llevaban reproducciones del Museo del Prado y algunas reproducciones, algunas copias eran incluso al mismo tamaño, ¿no? Iban camiones, claro, a los pueblos que se podía acceder, ¿eh? Porque en otros pueblos los accesos estaban bastante difíciles. Bien, aparte del museo, pues bueno, también se celebraban sesiones musicales, desde folclore popular hasta música clásica, y además también otras actividades que se hacían eran con los maestros. Se hacían actividades de cara, bueno, pues a su perfeccionamiento, se hacían conferencias, charlas, debates, en fin, un sinfín de actividades que venían a llenar la vida de estas gentes aisladas y tan olvidadas por los poderes locales y el gobierno en general. Efectivamente, Eva, yo recuerdo haber leído la novela, que no recuerdo el nombre, de, ¿cómo era? Josefina Aldecoa, ¿no? Sí, Josefina Aldecoa. Que te cuenta sus inicios como maestra rural, que ahí hay que reconocerle la vocación, porque cuando te cuenta las condiciones que vivían, los pueblos donde llegaba, y ella cuenta cómo en un momento en uno de los pueblos llegan las misiones pedagógicas, y parece que los maestros los consideraban como, digamos, unos aliados en su trabajo, ¿no? Y como tú decías, trabajaban también directamente con los maestros en los temas de pedagogía. Sí. Claro. Piensa que aparte de todo el elenco, ¿no?, de grandes personalidades, que bueno, pues todas herederas de la institución libre de enseñanza, ¿no? Luego había un montón de gente, desconocidos, estudiantes, maestros, no solo los maestros que ya había en esos pueblos, ¿no?, sino los maestros que iban, ¿no?, para tener charlas, para hacer debates, para hablar de nuevas formas pedagógicas. Bueno, el aire libre, ¿no?, las clases al aire libre era aquello como muy dado. No, pero también porque al aire libre permitían una forma de sociabilidad diferente, ¿no?, quizá más democrática, ¿no?, fuera del aula, fuera de la estructura ya rígida, ¿no?, donde señalan quién es quién obedece, quién escucha, quién habla. Es decir, que sí, que los maestros, en general los maestros venían a ser el motor de ese proyecto educador, de ese proyecto liberador, y que había que mimar. Como he leído por ahí, bueno, pues el director de las misiones del patronato, Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, hablaba refiriéndose a los maestros, bueno, pues que había que hacer de todo, es decir, subirles el sueldo, había que mantuvieran unas condiciones mejores, es decir, que no se quedara allí aislado, claro, porque el maestro, ¿quién se quería ir a una aldea de 100 habitantes, fuera de toda civilización? Entonces eran figuras, pues claro, profesiones muy duras, encima muy mal pagadas, a diferencia, por ejemplo, de los maestros urbanos, que cobraban muchísimo más que los maestros rurales. Una desigualdad dentro de la profesión. O sea, era otra manera también de desigualdad, ¿no?, dentro de la misma otra forma de castigar el mundo rural. En definitiva, cuando parecía muchísimo más duro, ¿no?, ejercer la profesión en esos sitios que en esas condiciones. Sí. Además atribuían a los maestros como que tenían que tener unas cualidades prodigiosas.
no maestro enseñar, no solamente detenerse y centrarse en lo que es la enseñanza, lo que es lo puramente productivo, sino que tenía que tener una especie de talante, de espíritu, es decir, que tenía que, donde no hubiera nada, conseguir algo, Sí. ¿sabes? Pues lo que tú dices, entiendo yo que además de llevar una serie de actividades, como tú dices, lúdicas e Sí, informativas, parece que el propio proceso, en la propia relación que se quería establecer con la gente de los pueblos en sí, sí, ya parece que era un objetivo, ¿no? Porque es lo que dices tú, la claro, gente, claro, digamos, claro, tomaba sí, sí, en un sentido lúdico, tomaba la calle, se reunía, se exacto, exacto, expresaba, cuando a lo mejor en exacto, otras circunstancias, pues la situación claro. era que la gente se reunía, pues a lo mejor en la iglesia, nada más, ¿no? Claro, Es, claro, ahí, por ejemplo, en realidad todo lo que podemos decir de lo que significaron las misiones pedagógicas, diría yo, entre otras muchas cosas, que fue un acto de comunicación y de cuerpo a cuerpo, ¿no? De conocerse el uno al otro, de conocerse, pues bueno, al fin y al cabo eran chicos y chicas del mundo urbano, de acuerdo, pues una burguesía más o menos, sí, ¿vale? sí. Era la que iba allí a los pueblos y se presentaba y que se encontraba, de hecho, todo esto esta gente llamada los misioneros, entre una de sus labores que tenía que hacer era, bueno, pues hacer informes continuos de todo lo que hacían y sobre todo de la respuesta que estaban obteniendo. Pues cuando ponemos el teatro o cuando ponemos las proyecciones de películas, bueno, pues todo el mundo está extasiado. Bueno, aparte de describir eso, también describían cómo vivía la gente. ¿Vale? Y entonces, claro, imagínate, pues yo qué sé, chavales jóvenes que llegaban a un pueblo y decían, vamos a ver, pero si aquí lo que hay, yo me encuentro a gente sin dientes, mujeres con bocio, gente que no tiene ni ropa, los niños van sin calzado, y yo vengo aquí a contar un teatrillo, ¿sabes? Es decir, que ahí, bueno, pues tuvo lugar una especie de experiencia tanto para la gente local, para los aldeanos, para los trabajadores, para la gente del pueblo, como para la gente de la ciudad que llegó. Esa experiencia yo creo que será, digamos, eternamente útil, ¿no? O sea, en ¡Oh, cualquier muchísimo! época, en cualquier momento, conocer Muchísimo, la muchísimo. realidad de lo que no es tu esfera social habitual, tu barrio, Exacto, tu exacto. nivel económico. Cuando sales, bueno, más arriba normalmente te lo encuentras más cerrado, digamos. Sí, Pero te sí, puedes sí. ir a los barrios a lo mejor más deprimidos de una ciudad y eso, hombre, también podemos pensar que te amarga un poco, porque claro, tienes que enfrentarte a esa miseria que te conmueve, Sí, por supuesto, pero pero conocer es y necesario, documentar. es un enriquecimiento por ambas partes, Sí, 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 es sí, verdad. sí, sí, sí. Y Eva, tú dices eso, los voluntarios, yo creo que una de las cosas un poco increíbles de las misiones es la gente que se Ujú. sumó, los voluntarios menos conocidos, pero también otra gente muy conocida, ¿no? Sí, 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 ¿Quién, sí. quién es? Por ejemplo, vamos a ver, pues antes he mencionado, bueno, pues tenemos el director del patronato, que era un pedagogo, que era Manuel Bartolomé Cosío, Cosío. ¿vale? Luego, bueno, Fernández de los Ríos, que Giner de los Ríos, que era como si dijéramos, la cabeza pensante, porque fue todo a raíz de la Institución Libre de Enseñanza, que es la que de alguna manera constituye el pensamiento más moderno, el pensamiento de alguna manera heredero del krausismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es como si dijéramos, son los grandes popes. Bueno, pues tenemos a María Moliner, Amparo Cebrián, Pedro Blanco. Esta gente eran responsables del servicio porque claro, luego cada autor, estaba dentro de lo que como si dijéramos de un servicio, ¿no? Entonces, pues esta gente María Moliner estaba dentro de lo que es en la biblioteca. Todo lo que tuviera que ver con biblioteca, ahí estaba María Moliner. Luego, toda la parte de documentación cinematográfica. Ahí estaba Valdelomar, Gonzalo Menéndez Pidal, María Luisa Navarro, Enrique Rioja.
Luego Antonio Machado y Óscar Esplá, estos estaban en lo que es la música teatral y popular. Pedro Salinas, Juan de Uña, es decir, que había pues muchísima gente. Es decir, yo creo que toda la intelectualidad del momento estaba ahí metida. Me hago yo idea, fue como una especie de ola, o sea, un movimiento social al que parecía predominar. Bueno, después venían los gobiernos conservadores y no, pero se sumó mucha gente por la educación en el sentido más amplio, ¿no? O sea, la República valoró mucho la educación y se encontró con que mucha gente le respondía, ¿no? Claro, una de las cosas que yo quería comentar, que te quería preguntar, es consecuencia de ser una acción de la República, y eso es que todo esto desaparece en el momento del golpe militar, ¿no? Vamos a ver, esto es que, claro, es que llegamos al final, trágico. Vamos a ver, esto, mira, ya empieza a ponerse feo en el 34. En el 34, bueno, porque claro, este proyecto tuvo también muchas críticas desde que aparece, no solo por los conservadores, incluso alguna gente de izquierda que no veía tampoco muy claro este proyecto, ¿vale? Pero bueno, en el 34, cuando la revolución en Asturias, ¿vale?, ya se empieza a decir que claro, que es que como ya la gente, las bibliotecas son las responsables de que ya la gente protesta, es decir, ya se le echa la culpa a la educación, porque eso lo que hace es ser un revulsivo, y la gente, los trabajadores ya empiezan a emanciparse, y ¿vale? Es decir, que en el 34, de hecho, el presupuesto se recorta. El presupuesto ya se recorta muchísimo. Y bueno, ya en el 36 lo que pasa con las misiones pedagógicas es que se transforma en misiones en el frente, ¿vale? Milicias pedagógicas, ¿no? Bueno, pues la labor de alfabetización no cesa ni siquiera en el frente. Es decir, que durante la guerra estaban las misiones ahí haciendo lo que podían. Incluso hay una exposición en París en el año 37, y bueno, también la propaganda. Le interesaba toda esa documentación fotográfica y de películas que tenían, ¿no? La llevan a París. O sea que también la labor de propaganda en estos años de guerra también estaba presente, ¿no? Y bueno, ya en el 39 pues casi todo empieza a disolverse. Incluso algunos de los que habían participado en las misiones, muy poco, pero salvarse la vida, les pilla en Burgos y que se cambian al frente. O sea que, y bueno, otros pues muchos maestros fusilados, gente que se exilia. Bueno, pues el panorama de las misiones, pues como el panorama en otros aspectos, ¿no?, de la sociedad. Es decir, que empieza un poco, bueno, pues a disolverse, porque claro, esto de alguna manera no formaba parte de su misión. Ya ello, ya esta gente se encargará, la dictadura, de buscarse una sección femenina. Que ya tienen otra misión. La educación y el conocimiento parece que siempre, por determinados sectores, se considera un arma peligrosa, ¿no? Hombre, por los sectores conservadores de derecha, la educación ha sido su gran enemigo. Sí, es más... Y sobre todo la educación democrática, porque insisten mucho en la educación elitista, ¿vale? Porque bueno, pues también en la dictadura había mucha gente que estudiaba y seguía adelante, y mucha gente hizo sus carreras, básicamente hombres, ¿vale? Pero bueno, eran la burguesía, la élite. El tema es la educación democrática, la educación para todos. Ese es el gran problema. Eso de para todos es algo indigesto.
y entendida eso como esa capacidad de un conocimiento crítico, de un discernimiento, ¿no? Se nos va el tiempo, Eva, ¿Ya acabamos? Sí, además como yo he hecho una introducción tan larga porque pensaba que no te pillábamos al teléfono. Ay, Mira, pero de tal manera, con una última pregunta, sí. ¿tú crees que una labor así, haciendo la traslación lógica en el tiempo, sería útil en este momento? No quizá no hay el nivel de analfabetismo, afortunadamente, de entonces, pero esa cosa de educación Ujú, ciudadana, educación para la ujú. participación, ahí hay un Ujú. campo, como cogiendo un poco el Hombre, modelo. vamos a ver. Las misiones pedagógicas, desde luego, tuvieron su razón de ser en el contexto que las produjo, ¿no? Que era un mundo subdesarrollado. Hoy día ya estamos en un mundo completamente desarrollado y eso ya no tiene sentido, ¿no? Quizás, y ahí lo que tiene sentido y lo está teniendo y estamos luchando es por defender la educación pública, ¿vale? Esa es nuestra misión. Nosotros también tenemos una misión, ¿no? Que es la defensa bueno, pues eso, de la escuela pública y también demostrar que los discursos dominantes y sobre todo por parte de los gobiernos de derecha lo que pretenden es despojar a las clases trabajadoras de títulos de capital cultural, ¿vale? Y eso es muy importante, porque, bueno, pues el ascenso social, la movilidad social, las clases medias siempre lo han tenido más fácil. En cambio, las clases trabajadoras, las clases populares, sin el Estado, no es posible. No es posible. Entonces, el resultado sería otra fijación. Otra fijación. Y entonces, bueno, pues yo creo que sí, que habría que luchar por ese clasismo de Estado, que yo diría, que vivimos actualmente. Eso en nuestro tiempo ese es un Exacto. objetivo claro y Sí. inmediato, ¿no? Sí. Muy bien, Eva, pues nada, nos quedamos con con tu recomendación. Bueno, Vale. tenemos que acabar, Eva, porque seguimos. Tú nos Muy has bien. recomendado una canción, El romance de la Sí, loba parda. Yo ya sí. hemos hablado un poquito antes y hemos dicho que la vamos a poner al final, pero la vamos a poner porque a mí me llama la atención que tú digas que era Sí, una así. canción que, bueno, que en las misiones, Sí. pues que como si fuera el hit parade de la época, digamos, ¿no? El número uno. Bueno, siempre llama la atención pensar que eso era lo que oían. A mí esas cosas me parecen curiosas. La vamos a dejar al final, la escucharemos. Muy Ahora bien. te despedimos, Eva. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. A vosotros, oye, por vuestra invitación. No, ha sido un gusto tenerte. A ver si tendremos más veces. Venga. Y mira, bueno, pues nada, decimos adiós a Eva y vamos a escuchar flamenco. Vamos a escuchar con la letra de Miguel Hernández, del poema de Andaluces de Jaén. Enrique Morente hizo unas peteneras. Hay que decir que el guitarrista era Perico el del Lunar. Y escuchen lo que hizo Morente con Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme a mí en el alma, decidme a mí en el alma, quien levantó los olivos
aceitunero altivo. Vuestra sangre y vuestra vida no la veis el explotador que enriqueció en la herida, que enriqueció en la herida, generosa del sudor, que enriqueció en la herida, generosa del sudor. No la del terrateniente, no la del terrateniente, que os sepulto en pobreza, que os pisó hasta la frente, madre de mi corazón, que os pisó hasta la frente y os redujo la cabeza, que os pisó hasta la frente, y os redujo la cabeza. Bueno, pues este era Morente con la letra de Andaluces de Jaén cantando Las Peteneras. En fin, impresionante. Bueno, pues como hemos anunciado ya en el sumario, tenemos ahora con nosotros al director del grupo de teatro El Gallo Rojo, Carlos Martín Nogués. Carlos. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he conocido a Carlos y al Gallo Rojo por una obra en concreto, El Romance del Aguaucho. Pero después ya conociendo un poquito más a Carlos veo que tenemos temas, en fin, que podríamos extendernos mucho siempre con el problema del tiempo. Pero vamos a empezar por aquí. Carlos, cuéntanos, el romance del Aguaucho, este que estáis representando, creo, por un montón de poblaciones, ¿en qué consiste la obra? Bueno, esto surge, nos lo pide un compañero de Fuente de Andalucía, porque allí, como en tantísimos pueblos de España, hubo una represión terrible, de los fascistas, por supuesto, y la represión fue más dura en las mujeres, que ocurría siempre, ¿no? Se ensañaban con ellas,
sencillamente porque un familiar estuviera en el bando contrario, porque hubieran ido a la casa del pueblo para aprender a leer o a bordar, bueno, incluso porque estuvieran implicadas en el sentido que fueran republicanas, pero que en Fuentes no hubo ningún problema ni enfrentamiento, simplemente fue represión. Entonces esto estuvo silenciado durante mucho tiempo, y aquí ocurrió un suceso que es execrable, que se llevaron los señoritos, unas cuantas mujeres, 26 creo, al cortijo del Aguaucho, que está entre Fuente y La Campana, para que les sirvieran la comida y tal, y después ya borrachos las violaron, las mataron, las tiraron a un pozo y volvieron al pueblo con la ropa interior amarrada a los fusiles, jactándose de lo machos que eran. Y esto, que es tan terrible, pues estuvo callado mucho tiempo por miedo, hasta que en un momento determinado pues se sale a la luz pública, alguien se atreve, se sabía, todo el mundo lo sabía, pero no se hablaba. Y hace 2 años, 3 años, deciden hacerle un homenaje a estas mujeres y nos piden que para la clausura, que hubo una serie de actos durante todo el curso, de octubre a abril, que se montara una obra. Y montamos la obra esta, el Romance del Aguaucho. Pero claro, a partir de que se pone ahí, se representa en Fuentes, después la representamos en 2 o 3 sitios, y a todos los sitios que íbamos había 1 o 2 personas que decían, pues en mi pueblo ocurrió lo mismo, allí tenéis que ir, porque claro, esto ocurrió en todos los pueblos de España, desgraciadamente, y ya llevamos más de 40 representaciones. Uh-huh. Mi impresión al ver esta obra, El Romance del Aguaucho, lo que a mí más me llamó la atención es cómo, digamos, llega al público. A mí me llegó, y yo lo comentaba con la gente y me decían lo mismo. O sea, yo creo que historias de la guerra civil, historias de desastres en todos lados, hemos oído muchas, y en un determinado momento incluso se hace a lo mejor repetido, digamos. Y la obra tiene la habilidad de que, bueno, te llega, o sea, tú vives ese drama, tú te haces cargo de la situación que hay ahí. Yo creo que, claro, eso es un gran mérito de la obra. Yo te iba a preguntar porque, claro, yo digo, esto está muy, muy bien montado, me parecía a mí. Después yo veo que tu profesión es maestro. Eras, bueno, maestro debe ser algo que imprime carácter para toda la vida. He pasado ya mejor vida, ya ahora escribo, dirijo teatro, colaboro en el 15M, en fin. Sí, pero yo creo que debe ser, bueno, no lo sé, tú sabrás que algo ha sido, pero yo creo que debe ser una actitud un poquito, ¿no? Eres también licenciado en pedagogía, o sea, todos estos conocimientos son un bagaje tuyo que no ni puedes ni te querrás desprender. Entonces, yo digo que hay en fin, cuando hacéis esta obra, yo creo que hay un planteamiento pedagógico. Aquí a mí me recuerdan en algún momento las cosas, que no muchas, que yo he leído de educación popular, cómo acercas los temas a la gente, bueno, para que la gente lo sienta un poco como suyo, porque hoy tenemos mucha información de todo, por todos lados, y precisamente lo que tenemos muchas veces es una saturación. Yo creo que ahí tu labor de pedagogo está presente. No, ahí está presente mi labor de director de teatro. El teatro es un lenguaje, cada arte tiene un lenguaje, la pintura, el teatro, el flamenco, cada uno tiene su lenguaje, y el teatro tiene su lenguaje, y el lenguaje del teatro en el lenguaje del teatro es muy importante el ritmo. Ritmo no quiere decir que vaya ligero, quiere decir que haya una conexión con el público, que no haya, que en cuanto tú ves que los espectadores miran el reloj, cierra y vete. Yo si veo que miran el reloj digo, esto no ha funcionado, más vale hacerlo de otra forma. Creo que en esta hora no da tiempo a mirar la hora que es, y ese es el mérito de la obra. Se intentó hacer una cosa sencilla. Ten en cuenta que no es un grupo profesional, que esto nos reunimos un grupo de amigos, coincidimos, uno me llamó a mí, otro vamos, si quieres ya entrar un poquito en lo que era el público, ¿no? Uh-huh. Y entonces en 2010, para el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, pues pensaron hacer una
bueno, un recital o algo así. Yo propuse que se hiciera un juicio, que los testigos recitaran poemas, total, que se montó el juicio y homenaje a Miguel Hernández, pero nadie en aquel momento, bueno, yo vengo del teatro independiente de la dictadura, pero los demás no habían hecho teatro, algunos sí, había dos que habían hecho algo, y cuando nos propusieron esto, pues retomamos el tema, y siempre la idea es montar una obra coral, es decir, que no tenga personajes difíciles, porque ahí es donde se te puede hundir una obra. O tienes muy buenos actores, o se te hunde la obra, claro. Entonces la idea era que fuera coral y además muy sencilla, en el sentido que llegara mucho al público. Yo creo que llega perfectamente, no tiene un planteamiento complicado, que es otra historia, ¿no? No es simbólica, es real 100%. Y bueno, eso es lo que nos planteamos y yo creo que ha salido bien. De todas formas, al terminar la obra siempre hacemos un coloquio. Esto es una costumbre que viene del teatro independiente también. Y es muy interesante porque cambiamos impresiones con el público y nosotros también el público aporta ideas de vez en cuando. Y dice, bueno, pues mira, esto no se nos había ocurrido y tal. Dime. Sí, en esa línea sí que en algún momento podíamos comentar, yo pensaba que comentaríamos cómo surge el grupo de teatro El Gallo Rojo y bueno, también como un poco un dato del enfoque que vosotros le dais a la actividad del grupo de teatro, he leído en internet comentarios sobre, presentando la obra esta del romance del Aguaucho, y decís cosas como que entendéis la cultura como una realización popular, y en otro punto dice queréis crear una cultura abierta, democrática, participativa del pueblo. Supongo que, claro, se puede hacer teatro de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el coloquio que tú dices es todo no sé, es un planteamiento de cómo quieres llegar a la gente y cuál es el papel que le das al espectador, ¿no? Sí, hay un planteamiento que se está retomando en el Teatro Central, que yo voy mucho. Muchos grupos ya en una de las representaciones plantean un coloquio al final. Esto se había perdido. Y desde hace un año para acá se está volviendo a tomar. La idea es que sea un teatro popular, verá, evidentemente, puede ser cualquier tipo de teatro, pero yo para que la gente se ría, no simplemente reírse, se puede reír uno con contenido, pero para que se rían nada más como está esta sociedad, yo creo que, yo no voy a dedicar mi tiempo a eso. Si esto estuviera todo perfecto, no hubiese problemas, pues a lo mejor merecía la pena invertir tiempo en hacer reír a la gente. Yo creo que aquí a la gente hay que hacerle tomar conciencia, que no se pierda esa memoria histórica que nos robaron, porque en algún coloquio gente joven ha dicho, planteado, mira, que a nosotros nadie nos ha explicado que estas cosas pasasen en España. Y eso es muy grave, que un pueblo pierda su memoria, prescinda de su memoria, es gravísimo. Entonces nosotros sí hacemos un teatro comprometido, un teatro social. No me gusta decir político porque por las connotaciones la gente confunde político con partidista, desgraciadamente, pero sí, político como el que hacía Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y estamos en la línea que decía Gabriel Celaya en la poesía Un alma cargada de futuro, ¿no? Cuando dice aquello de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Pues sí, yo no es que maldiga nada, pero creo que el arte debe de tener, no vale un arte vacío, tiene que estar comprometido en esta sociedad, no sé, en otra a lo mejor me haría otro planteamiento. Bueno, tú mismo con tus múltiples actividades muestras ese compromiso, porque creo que no hemos comentado antes que tú estás también en el movimiento 15M, sí, en la Asamblea Macarena. Estuvimos colaborando en el reloj de la Corral Utopía, en el de la Corral de la Ilusión, que ya desgraciadamente se quedaron fuera, pero bueno. Has hecho una novela que has firmado con un seudónimo. Sí,
que habla del tema de los desahucios. Será un documento en un futuro para que no se nos olvide lo que está pasando en este momento, ¿no? Eso en el prólogo lo dice Antonio Reyes Almodóvar, que me hizo el prólogo. Dice que es una novela realista y que como... En fin, algo así parecido, no me acuerdo, pero parecido a lo que tú has dicho ahora. Digo. No, yo me planteo para mí que la gente que muchas veces está implicada en la memoria o se ha implicado a lo mejor por una circunstancia concreta, siguen teniendo una actitud en general muy activa y yo creo que yo me quiero plantear que es un continuo con respecto a los antepasados nuestros, a nuestros familiares que fueron víctimas del franquismo. A mí me gusta pensar que realmente sus ideales pervivieron en su familia, los heredaron sus descendientes y que bueno, que eso es una manera de decir, perdimos la vida incluso, perdimos nada menos que la vida, pero los valores permanecieron en un entorno a veces pequeño, porque no se podía salir más allá de la puerta de tu casa con esas ideas, pero han seguido así, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? No, yo no lo veo exactamente, te explico, porque algunos de los que estamos aquí no procedemos de familia de izquierda. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que era de derecha. Mi padre era de izquierda, pero me crié en una familia en Málaga, una familia burguesa, pero salí oveja negra, afortunadamente. Otro compañero, el padre de la Guardia Civil. Otro, verás tú, que no siempre... sí está ocurriendo en los políticos, que sí son todos hijos y familiares de antiguos franquistas, ¿no? Y continúan la línea, ahí sí se está viendo. Pero afortunadamente no todo el mundo, verás, incluso en familias más bien conservadoras, hay gente que luego cambia por circunstancias, ¿no? Esto es muy complejo. Ya ahí nos meteríamos en educación que tengo yo y podemos estar 3 horas, que es lo mío. Lo que sí es cierto es que hay personas que se les crea una conciencia y pensamos, porque yo creo que yo también estoy ahí, que no se pueden permitir ciertos excesos, ciertos abusos, cierta forma de pisotear la libertad y los derechos de los demás, y plantamos cara de una u otra forma, escribiendo un libro, montando una obra de teatro, metiendo el 15M, haciendo una ocupación que pensamos que ha venido bien porque lo de la Corral ha llegado a todo el mundo y ha servido para que muchos ciudadanos y ciudadanas se planteen que eso de ocupar un piso no es una barbaridad, sino una necesidad. Incluso la Junta ha sacado una ley cortita, pero lo ha sacado, en fin. Que yo creo que sí, que la línea, yo veo más línea en el poder, que los franquistas no lo han soltado, que la transición fue un gran engaño. Veo más línea en el poder que en nosotros. En nosotros ha sido, bueno, los que estuvimos luchando antes seguimos luchando ahora, y en la juventud unos luchan, otros, no sé, es difícil porque ellos se han criado en una sociedad más fácil. Nosotros desde chicos teníamos que luchar hasta para llegar tarde a casa, entonces ellos no, y ahora están luchando contra algo, pero están luchando muy bien, ¿verdad? El 15M fue un tema juvenil, aunque algunos nos engancháramos con más edad, y yo creo que sí, que la reacción ha sido bastante no, así cortita, todavía cortita, pero bueno. Que correcta, pero cortita. Pero ahí está. Ahí está. Mira, es que claro, el tema hay mucha gente que luchó y hay que seguir luchando. Me estoy acordando ahora del poeta Rainer María Rilke, que dijo algo así como: ¿quién habla de victoria? Resistir es lo importante. Y yo creo que esa visión es la que tenemos los que estamos. Hay gente que me dice, pero si esto no va a servir para nada. Digo, hombre, mira, lo que no sirve para nada es no hacer nada. Yo hago lo mío, tú si quieras lo tuyo, y si no, no lo hagas, ¿no? Es la única forma. Me parece que es una actitud que tenemos que tener constante, ¿no? Porque siempre hay algo que nos quiere, no sé cuál es la palabra, nos quiere apabullar, siempre hay gente un poco que... Pero son excusas, ¿eh? Son excusas, yo lo entiendo como una excusa. Cuando se hace un planteamiento puede ser como argumento o como excusa. Entonces yo no quiero ir, te digo, mira que está lloviendo, no va a ir nadie,
bueno, pues lo mejor va la gente con paraguas, ¿no? Pero eso no es un argumento, es una excusa. Y yo creo que se ponen más excusas para no moverse que argumentos reales, porque argumentos no veo ninguno. Carlos, nos queda ya muy poquito tiempo, entonces dinos muy rápido, ¿tenéis una próxima representación a la vista? El lunes ¿Se os puede seguir por internet? Sí, entra en el grupo de teatro Gallo Rojo y hay vídeo, hay noticias y... Mira, la próxima representación es el lunes 24 de enero en el pueblo de La Campana, cercano al lugar de los hechos, pero esta vez se conmemora otro suceso muy luctuoso, la matanza de los abogados laboralistas en el espacio de Atocha, que lo mataron unos pistoleros fascistas, lo conoce toda España, y entonces para conmemorar recordar, para que no se olvide, para mantener la memoria, ese mismo lunes, porque fue el 24 de enero, pues el 24 de enero, viernes, no lunes, cae en viernes, me he equivocado, el 24 de enero, pero cae en viernes, no el lunes. El viernes 24 de enero, fue un 24 de enero, pues representamos en La Campana. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto escuchar también otros planteamientos y otras cosas, eso nos enriquece a todos. Y te despedimos y nada, muchas gracias y... Gracias a vosotros y a vosotras y vosotros por la labor que estáis haciendo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Venga, ya nos vemos. Adiós. Bueno, a nosotros nos queda ya muy poquito tiempo, entonces vamos a entrar en una brevísima agenda porque lo que queremos es recordar una cita siempre muy importante todos los meses. El próximo sábado, como todos los últimos sábados de mes desde hace prácticamente 5 años, está la concentración en la Plaza de la Gavidia de Sevilla para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Es el próximo sábado, día 28, a las 12 de la mañana, como todos los últimos sábados de mes. Ya hemos comentado alguna vez que alguna gente ha empezado a decir que es nuestra Plaza de Mayo particular, recordando a las madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, porque ahí es donde reclamamos nosotros pues justicia, reparación y verdad, porque aparecer es más difícil para los desaparecidos del franquismo. Bueno, y se lo dijimos a Eva que íbamos a terminar con el romance que ella nos recomendaba, el romance de La Loba Parda, que lo vamos a escuchar en la voz de Joaquín Díaz, un investigador y yo diría un recopilador de música tradicional, a quien debemos, otros han hecho el mismo trabajo, que esa parte tan importante de la cultura popular española no se pierda. Entonces, aquí tenemos el romance de La Loba Parda, cantado por Joaquín Díaz. Solo nos queda recordaros que nos volvemos a ver el año que viene, el día 7, martes, como siempre, a las 6 en Radiópolis. Hasta entonces, salud y memoria. Estando yo en la mi choza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir 7 lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte, saber a quién le tocaba. Le tocó una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿Dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis 7 cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada.
Los perros tras de la loba las uñas se esmigajaban, 7 leguas la corrieron por vegas y por montañas. Al subir un alto cerro por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban. Al saltar un arroyuelo la loba ya va cansada. Tomad perros la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja, pa'l pastor una zamarra, de tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para vihuelas, para que bailen las damas. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.